Bueno, en su pantalla pues tienen lo que es lo último en lo que nos habíamos quedado. Es nada más un resumen de lo último que habíamos visto. Y nada más así rápidamente recordando, comenzamos a ver lo que es la derivada vectorial, la cual a partir de una curva de una función vectorial de variable escalar, observamos que viene de la parametrización de las curvas de las funciones que conocemos usualmente en dos o en una sola variable. Y que para derivarlas, pues a final de cuentas, la derivada vectorial era prácticamente lo mismo que la derivada usual, puesto que solamente estábamos obteniendo lo que vendría siendo el vector incremento, la razón de cambio instantánea entre el vector incrementado y el incremento de la variable t del parámetro. Y también habíamos encontrado que esta derivada vectorial nos designa un vector tangente a r, el cual es director, el vector director de la recta tangente. Bueno, ahí es donde nos habíamos quedado al momento. Y lo que vamos a ver hoy es un uso del vector tangente, que ya lo habían visto, probablemente lo habían visto en cálculo integral, como una de las aplicaciones de la integral. De hecho, aquí vamos a justificar un poquito por qué se realiza esa aplicación que vieron en su curso pasado, con base en lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, tomando en cuenta esto, tengo lo que es el vector tangente a R y vamos a considerar lo siguiente. Bueno, díganme si le puedo bajar aquí el resumen. Vale, pues entonces lo voy a dejar por aquí. Primero, tengo aquí lo que vendría siendo una curva, la cual tiene dos puntos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo puedo calcular la longitud de esta curva? ¿Cómo puedo saber cuánto voy recorriendo desde P hasta Q siguiendo la trayectoria directamente? Bueno, una forma muy fácil de realizar la longitud de de calcular la longitud de esta curva es pues trazando un vector directamente. Le calculo su norma a ese vector y pues digo, pues aproximadamente su longitud es tanto. Porque sabemos que las distancias rectas, las longitudes rectas, son bastante cómodas de calcular. Bueno, sin embargo, pues voy a tener cierto error porque no voy a tener la longitud exacta de la curva. Eso lo puedo remediar de la siguiente forma. En lugar de trazar un solo vector, puedo trazar dos. Bueno, ya tomo las longitudes de esos dos vectores y pues ya reduzco ese error. Entonces, si yo quiero tener mayor precisión, en lugar de trazar dos, puedo trazar, por ejemplo, estos cuatro, que prácticamente ya están sobre la curva. Pero entonces, para tener la longitud exacta, podemos trazar una infinidad de segmentos entre puntos de la curva, de tal manera que vamos a ir estableciendo la longitud de esta curva a partir de sumar las longitudes de todos esos vectores. Bueno, pero el estar dividiendo la curva en muchas partes, en muchos puntos, entre cada uno de ellos habría un vector que le calcularía su longitud, su módulo, su norma, para encontrar la longitud de la curva, no es tan eficiente. Lo que sí podemos hacer, en lugar de estar dividiendo la curva, es tomar el vector tangente.
Ahora, me van a preguntar, pero pues ¿por qué el vector tangente? O sea, ¿qué tiene que ver aquí el vector derivada? Sí, pues ese no está como tal entre dos puntos de la curva, nada más la está tocando en un solo punto. Ah, bueno. ¿Qué sucede cuando toman un vector y lo multiplican por un escalar? ¿Qué le hace el escalar al vector? Lo hace de mayor tamaño o incluso menor. Es decir, le cambia su magnitud, le cambia su tamaño. De hecho, de ahí viene el nombre escalar, de que está escalando al vector, le está cambiando sus dimensiones. Entonces, dense cuenta, por ejemplo, que si yo multiplico a este vector tangente por un escalar de tal manera que prácticamente el vector tangente quede sobre la curva, entonces sería como tener un vector entre dos puntos muy cercanos de esta trayectoria. Entonces, el vector tangente me puede ayudar a medir cuál es la longitud de la curva desde un punto a otro, porque lo único que debo hacer es tomar los vectores tangentes en todos los puntos de esa curva y multiplicarlos cada uno de ellos por un escalar muy muy pequeño. Ahora, pues para que hagamos eso podemos tomar en cuenta una parte importante de lo que vieron en cálculo y geometría analítica, que es la diferencial. La diferencial es un incremento arbitrario que ustedes pueden tomar de la magnitud que deseen y que pues a final de cuentas lo podemos interpretar como un incremento muy muy pequeño. Ahora, esto pues es un incremento. Lo consideramos como un incremento. Cuando ustedes en cálculo y geometría analítica les decían, pues la diferencial de x, pues esto era el incremento delta x, porque es de la variable independiente y pues es el que ustedes van controlando de acuerdo a las necesidades del problema que estén trabajando. Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. La diferencial de t la podemos tomar como un incremento en la variable en el parámetro independiente. Bueno, y como estoy utilizando un incremento, esto quiere decir que este valor delta t es mayor a 0. Es muy muy pequeño, pero pues es positivo. Hay que tomar en cuenta esa situación. Cuando hablamos de incrementos, pues estamos tomando en cuenta valores positivos. Cuando pasamos de, por ejemplo, t igual a 0 a t igual a 1, pues el incremento delta t es 1 porque lo estamos sumando aquí. Si fuese negativo, entonces estaríamos hablando de un decremento, de que están decrementando la función. Entonces, aquí el caso es que delta t es mayor a 0. Bueno, pues puedo utilizar este incremento que yo puedo variar en su magnitud para multiplicar al vector derivada. Entonces, yo puedo tener el vector tangente, lo puedo multiplicar por un incremento de t mayor a 0 o muy muy pequeño, una diferencial. Ahora, eso hace que se reduzca el vector tangente en tamaño y podamos verlo tan pequeño que prácticamente ese vector tangente está posado sobre la curva. Es lo mismo que sucede en nuestra escala respecto a la Tierra. Nosotros podemos decir que la distancia que damos en un paso es precisamente ese incremento diferencial de t muy muy pequeño y que pues podemos medir la longitud de una trayectoria sobre la Tierra que es curva a partir de nuestros pasos. Obviamente no es muy óptimo, pero es exactamente lo mismo y con eso pues podemos medir con precisión
cuál sería la longitud de esa trayectoria. Que de hecho, aquí nada más entre paréntesis, es precisamente eso, esa situación de que tenemos una escala muy muy pequeña respecto a la de la Tierra, por la que alguna gente cree que la Tierra es plana, cuando en realidad no lo es. Bueno, entonces, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Si estoy midiendo distancias con vectores, entonces estoy midiendo la longitud de los vectores. Ya que multipliqué por este escalar muy muy pequeño al vector derivada, al vector tangente, entonces puedo tomar en consideración su magnitud para poder realizar la medición sobre la curva. Es decir, si yo tengo aquí la sección de la curva y por aquí quedaría el vector tangente, entonces puedo medir esta magnitud y después mido el siguiente vector tangente y mido la siguiente magnitud y así nos vamos alrededor de toda la curva. Vamos a ir midiendo puras magnitudes y después las vamos a ir sumando para que nos vaya devolviendo la longitud de la curva. Entonces, para que yo pueda medir la longitud completa de esta curva, utilizo sí el vector tangente multiplicado por el escalar, pero entonces le voy a calcular su norma, su módulo, su magnitud o su longitud. Y aquí viene una parte importante. Propiedades de la norma. Si yo tengo un vector multiplicado por un escalar, entonces ese escalar puede salir de la norma bajo su valor absoluto. Pero como les había comentado, el incremento pues es mayor a 0, es positivo porque estoy incrementando la variable, no la estoy decrementando. Entonces ese valor absoluto pues puedo descartarlo, porque a final de cuentas es un escalar positivo. Aquí, esa es una de las razones por las cuales puedo descartar el valor absoluto de este escalar cuando sale de la norma. El otro, pues tiene que ver directamente con la situación de lo que le hace el escalar al vector. Como me interesa directamente la magnitud del vector y no su sentido, pues el valor absoluto tampoco tiene mucho que ver por el hecho de que los signos negativos no los voy a tomar en cuenta, porque no me interesa el sentido del vector, solo me interesa su magnitud. Bien, a esta construcción le llamamos ds o diferencial de longitud de arco. Entonces, esta es la diferencial de longitud de arco. Y entonces, si yo quiero calcular la longitud de una curva, lo que hago es calcular la longitud de arco desde un punto hasta otro. Entonces, regresando al problemita que teníamos acá arriba, nada más le voy a quitar esto. Ahí está. Ahí. Esta longitud desde el punto P hasta el punto Q es S, la longitud de arco, que la voy a obtener a partir de esta diferencial. Entonces, cuando yo tengo una diferencial, pues lo que tengo que hacer para recuperar la variable de la cual estoy calculando esta diferencial, pues es calcular una integral. Entonces, S, que es la longitud de arco,
va a ser la integral desde P hasta Q de la norma de la derivada diferencial de T. Así es como calculamos la longitud de arco para una curva diferencial. Una curva diferencial, una curva vectorial, expresada en forma vectorial. Esta, pues, es la longitud de arco. Es un parámetro muy importante porque nos va a definir prácticamente todo lo que vamos a ver a continuación, de aquí hasta la próxima semana. Y que también nos va a ayudar a definir lo que serían las integrales de línea, porque esas son integrales que se realizan sobre una trayectoria en específico. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Ahora, probablemente se estén preguntando en este momento, pues eso yo lo vi en cálculo integral, entonces, ¿qué diferencia hay con lo que estamos viendo aquí? En realidad no hay ninguna diferencia, más que el enfoque, porque en su curso de cálculo integral lo vieron desde la perspectiva de las funciones de una sola variable, y aquí lo estamos viendo de manera generalizada a funciones de una sola variable, pero ya con salida vectorial, es decir, en cualquier dimensión, R1, R2, R3, R, lo que ustedes quieran. Y la razón es porque recuerden lo que comentamos la sesión anterior. En esencia, el cálculo de una sola variable está utilizando una parametrización donde X es el parámetro T. Y en un momento lo voy a mostrar, nada más quiero que me comenten si le puedo bajar a la pizarra. Vale, pues lo voy a dejar ahí. A ver, entonces, la expresión que ustedes encontraron en cálculo integral para calcular la longitud de arco, voy a utilizar los mismos puntos, P y Q, es la raíz de 1 más la derivada de y respecto de x elevada al cuadrado. Bueno, ahí está. Diferencial de x. Esto es lo que tenían en cálculo integral. Y pues en esencia prácticamente es esto. Observen lo que voy a hacer. Yo tengo que y pues es una función de x. Y entonces, de manera vectorial, yo puedo definir a r de x pues como la pareja ordenada xy. Un vector tal cual. Su componente en x, su componente en y. Pero resulta que en este caso, y es una función de x. Entonces, en esencia, bueno, este sí lo voy a dejar. Este y. En esencia, este vector lo estoy tomando como x y y, que sería f de x. Aquí pues sería una parametrización donde x es el parámetro. O en otras palabras podríamos decir que t es igual a x. O dejando a x como propio parámetro. O sea, es exactamente lo mismo. En este caso voy a seguir manejando x. Y de acuerdo a la expresión que acabamos de encontrar aquí para calcular la longitud de arco de una curva expresada en forma vectorial, entonces tengo que obtener primero la derivada. A ver, obtengo la derivada. R' de x. Entonces esto me devolvería la derivada de x respecto de x, pues es 1. La derivada de f de x, pues es f' de x. Y entonces, recordando que debo calcular la norma de este vector, lo que tenemos aquí arriba. La norma por la diferencial del parámetro, que recordemos que el parámetro es t.
Entonces, para calcular la norma de pues lo que hago es tomar la raíz del primer elemento al cuadrado, de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. Y entonces tomamos en cuenta que efectivamente lo que vieron en cálculo integral es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en longitud de arco. Entonces, implícitamente, dense cuenta que en su curso de cálculo integral, si es que llegaron a verlo, una aplicación de las integrales pues es la longitud de arco de cualquier curva. Implícitamente ya estaban utilizando el vector tangente, aunque no lo sabían en ese momento, para calcular la longitud de arco. Y esta raíz pues viene directamente de calcular la norma de un vector, que en este caso es el vector tangente, que viene a partir de la expresión vectorial de la curva que estamos trabajando. Y entonces, pues ya con esto le damos más generalización a los cursos de cálculo que vimos anteriormente. Bueno, ¿tienen algún comentario aquí al momento? Bueno, pudo suceder eso. Sí, pudo suceder eso, que en algún momento no hayan alcanzado a ver las aplicaciones de la integral. Pero pues en este caso ya tenemos una forma de cómo calcular esa longitud de arco. Bueno, de hecho, aquí tengo gente que testifica eso, que pues por las situaciones que ya conocemos, pues yo esta parte la vi así como que, a ver, pues es esto y ya. O sea, tampoco lo vi tan abundantemente como debería haber sido. Y pues ya con esto creo que ya está más, así como que más simple y más, un poquito más robusto ver esa parte. Pero bueno, también independientemente de si lo vieron o no, pues les comento precisamente esto para que se den cuenta que pues las asignaturas no están separadas una por su lado y la otra vive por el otro. No, aquí pues es prácticamente todo la construcción de una base. Digo, ya hemos visto que hemos usado álgebra lineal aquí, ahora estamos usando cálculo integral, en máximos y mínimos usamos cálculo diferencial, la parte del criterio de la segunda derivada, usamos también incluso lo de series de Taylor para justificar lo que hicimos en el tema anterior. Y pues vamos a ver que vamos a seguir realizando eso, vamos a ir generalizando todo lo que ya sabemos. Vale. Bueno, si me permiten una expresión, yo digo, ay, qué bonito es esto, la verdad. Bueno. ¿Qué pasó? Ah, que nada más decía que qué bonito es esto. Ver cómo todo lo que ya sabemos cuadra hacia la misma dirección. Ujú, sí, exactamente. Díganme si le puedo bajar a la pizarra. Vale. Entonces, vamos a ver un ejemplo que va a tomar en cuenta lo anterior. Recuerden que en el ejemplo pasado estábamos viendo una circunferencia. La voy a poner ya de manera parametrizada.
La circunferencia que estábamos viendo era esta. En un momento vemos uno ya en 3 dimensiones, para salirnos de las 2 dimensiones e irnos a 3. La acción anterior comenzamos a ver toda esta parte de la derivación mediante esta curva que, pues, les recuerdo, antes de parametrizarla, era la circunferencia que tenemos aquí, x menos 3 al cuadrado más y más 6 al cuadrado igual a 1. Entonces, aquí nada más para mostrar cómo efectivamente esta integral que tenemos nos va a ayudar a calcular la longitud de arco de una curva, la que queramos. Vamos a calcular el perímetro de esta circunferencia. Digo, ya sabemos que el perímetro lo podemos calcular como 2πr. En este caso, como r es igual a 1, entonces el perímetro de esta circunferencia pues es 2π. Entonces, a partir de la integral que acabamos de deducir, vamos a encontrar la longitud de arco de esta circunferencia. Y vamos a ver cómo efectivamente nos devuelve 2π. Entonces, lo primero que voy a hacer pues es reescribir la derivada de r. Y entonces la derivada de esta era menos seno de t en i. Y la derivada de esta era el coseno de t. En j. Ahora, ¿de dónde a dónde vamos a medir? Bueno, hay que tomar en cuenta que es una circunferencia. Entonces, el punto inicial va a ser el mismo que el punto final. Para ello, aquí vamos a tomar en consideración que t debe estar entre 0 y 2π. Precisamente para que yo le pueda dar la vuelta completa a la circunferencia. De hecho, si yo sustituyo 0 aquí en la curva, esto me quedaría como 3 más coseno de 0 en i más menos 6 más seno de 0 en j. Entonces el coseno de 0 pues es 1 más 3 es 4. Y el seno de 0 es 0 menos 6 en j. Ese sería mi punto inicial. Entonces, en t igual a 0, yo tendría el punto P. Bueno, aquí le voy a llamar A, para que no se confunda con esta P. Tendría el punto A, que es desde donde voy a comenzar a medir la longitud de arco. El otro valor pues sería en R 2π, R evaluada en 2π. Y que esto se convertiría pues en 3 más coseno de 2π más menos 6 seno, más seno de 2π. Y entonces con estos valores pues dense cuenta que también nos devuelve 4i menos 6j. Aquí tendría un valor diferente del parámetro t. Observen cómo efectivamente estoy incrementando el parámetro a pesar de que llego al mismo lugar, pues porque es una circunferencia. Y este sería mi punto B. Entonces, estos serían los intervalos inicial, bueno, los límites del intervalo
de integración, la frontera del intervalo de integración que voy a utilizar. Aquí también quiero comentarles algo. A pesar de que aquí ya sabemos desde dónde hasta dónde va, es necesario que en algunas ocasiones pues busquemos cuánto vale t para saber de dónde a dónde tenemos que integrar. En un rato más vemos un ejemplo al respecto. Aquí ya nos dan de dónde a dónde vamos a integrar, porque como es toda la circunferencia, pues tenemos que integrar de 0 a 2pi. Pero cuando no sabemos cuánto debe valer el parámetro t para que podamos realizar la integración, entonces pues ya nada más vamos a hacer una igualdad entre vectores, que eso lo vamos a ver un poquito más al rato, que tiene también que ver con la parametrización. A ver, hasta aquí sí queda claro por qué debemos integrar de 0 a 2pi. Es el perímetro de la circunferencia que calculamos con pues la formulita de geometría que conocemos. Diámetro por pi o 2 pi r. Esto sí es lo que nos tiene que dar de resultado, de acuerdo a la formulita de geometría euclidiana. Y los datos que nos dan, pues ya serían estos. La curva ya sea parametrizada o antes de la parametrización. De nada. Ajá, sí, exactamente como r es igual a 1, entonces 1 por 2pi, por eso nos da 2pi. De nada. Bueno, a ver. Vuelvo para acá. A ver, voy a tomar la derivada y vamos a calcularle su norma. Entonces, recordemos cómo calculamos la norma, ¿no? Que lo acabamos de mencionar hace un rato. La norma, pues, es la raíz de la componente en i al cuadrado. Entonces, menos seno de t al cuadrado. Lo voy a poner de manera explícita. Menos seno de t al cuadrado. Más la componente en j al cuadrado. Y si tuviésemos k, pues, más la componente en k al cuadrado. Y entonces esto sería el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t. Y pues sabemos que por identidad trigonométrica eso es 1. Entonces aquí tenemos la fortuna de que el vector derivada, el vector tangente a la curva en este caso, es un vector unitario. Tiene norma 1. Y entonces esa raíz, este integrando, pues va a ser el que nos va a ayudar a calcular la longitud de arco. Bueno. A ver, le voy a bajar nada más un poquito para ya dibujar la integral. Entonces, la integral de longitud de arco queda como la integral desde 0 a 2pi de la norma de la derivada, es decir, 1 por la diferencial del parámetro. Bueno, aquí no le voy a poner el entonces, aquí le voy a poner el por lo tanto. Entonces, por lo tanto, tendría la integral de t evaluada desde 0 hasta 2pi
Y t evaluada en el límite inferior, pues es 0. Y t evaluada en el límite superior, pues es 2pi. Y entonces concluimos que la longitud de arco de la circunferencia es 2pi, como ya sabíamos que nos tenía que dar. Entonces, aquí tenemos la justificación de por qué lo que viene de la geometría euclideana, desde las civilizaciones antiguas, con el cálculo, en este caso vectorial, que este es más moderno, más o menos por ahí del siglo XIX, nos damos cuenta que efectivamente esos cálculos que hacíamos en primaria, bueno, que nos enseñaron a hacer en primaria, de que, pues el perímetro de un círculo o la longitud de una circunferencia es diámetro por pi, es decir, 2pi por r, por el radio. Y pues aquí justificamos que efectivamente es lo mismo. De hecho, dense cuenta que dependiendo de la longitud del radio, esa nos va a quedar directamente en la norma de la derivada. Precisamente porque ese radio es una longitud y que se va a ver reflejada directamente sobre la norma del vector tangente. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. En un momento más ya vemos un ejemplo con una curva en 3 dimensiones. A ver, indíquenme si le puedo bajar. Vale. Ahora entonces, vamos a calcular lo siguiente. Voy a tener la función vectorial r de t igual a raíz de 2t en i más e a la t en j más e a la menos t en k. Y lo que vamos a hacer son dos cosas. La primera es calcular la longitud de arco desde el punto P este sería el punto P hasta el punto Q, que vendría siendo 0, 1, 1. Entonces vamos a calcular la longitud de la curva desde este punto P hasta el punto Q. Y después, en segunda instancia, vamos a obtener la ecuación vectorial. De la recta tangente a R y la vamos a poner en el punto P. Bueno, no, en el punto Q.
Entonces vamos a calcular dos cosas, la longitud de arco desde P hasta Q y vamos a obtener la ecuación vectorial de la recta tangente a R en Q, en el punto que tenemos como fin de longitud de arco. Ahí está, en Q. Bien, aquí pues en estos dos incisos que vamos a trabajar necesitamos en ambos la derivada. Pero antes de ponernos a calcular la derivada, necesitamos saber qué valor tiene T para alcanzar el punto P y qué valor tiene Q para alcanzar y qué valor tiene T para alcanzar el punto Q. Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente, que cuando estamos investigando qué valor del parámetro de la curva que está controlando a la curva va a alcanzar a un punto en específico, nos vamos a enfrentar a la solución de un sistema de ecuaciones. Y esa solución, ese sistema de ecuaciones debe tener solución. Si en el dado caso de que sea un sistema incompatible, que no tenga solución, entonces el punto no pertenece a la curva. Si un punto pertenece a una curva expresada en forma vectorial, hay un sistema de ecuaciones que debe tener solución. Entonces, vamos a verificar eso. Vamos a tomar en cuenta qué valor debe tomar T para alcanzar P, qué valor debe tomar T para alcanzar Q. Probablemente en este momento pues ya más o menos se dieron cuenta de qué valor debe tener T para cada uno de los puntos, pero pues lo voy a realizar uno por uno precisamente para que vean cómo se forma el sistema de ecuaciones en este caso y que pues todas las ecuaciones deben ser satisfechas con la solución, porque hay ocasiones en las cuales decimos, pues ya despejé T de la primera ecuación, pues ya ese es el valor, pero resulta que pues no satisface a las otras, entonces hay que ver si efectivamente sucede eso, que se satisfagan todas las ecuaciones. Entonces, lo primero que voy a hacer es pues, tomar esta curva R. La voy a poner aquí. Voy a tomar el punto P, que es el primero que nos están indicando. Y lo voy a poner por acá. Bueno, ahí lo tengo. Por cierto, no les pregunté si ya le podía bajar. Vale. A ver, entonces, si yo quiero alcanzar a P a partir de R, pues hay que tomar en cuenta que el vector de posición de este punto P tendría que ser igual a R de T para que alcancemos la igualdad entre vectores. Entonces, lo único que vamos a hacer es esa igualdad componente a componente. Lo que está en X, pues igual al coeficiente del vector Y. Lo que está en Y, lo igualo al coeficiente del vector J. Y lo que está en Z, lo igualo al coeficiente del vector K. Y de aquí es de donde sale el sistema de ecuaciones que les había comentado. Entonces, la raíz de 2t tendría que estar igualada a menos 2 raíz de 2. E a la t tiene que estar igualada a e a la menos 2. Y e a la menos t tiene que estar igualada a e cuadrada. De la primera ecuación, pues podemos despejar directamente t. Y encontramos que t es igual a menos 2. Ahora, ese valor de t igual a menos 2 hay que sustituirlo en las demás ecuaciones para ver si la satisface.
Si yo sustituyo en esta, pues e a la menos 2 es igual a e a la menos 2. Y si sustituyo en la tercera, tendría e a la menos 2 pues es igual a e cuadrada. Entonces, efectivamente se satisface en las tres ecuaciones que planteamos después de la igualdad entre el vector de posición del punto P y la curva, la ecuación vectorial de la curva. Entonces, nuestro sistema sí tiene solución. Ahora, habrá ocasiones en las cuales no esté tan directo la situación. De hecho, en un ratito más vamos a ver un ejemplo en el cual no está tan directo, entonces tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones. Y pues precisamente como no son generalmente no son ecuaciones lineales, pues no las vamos a poder resolver por escalonamiento o cuestiones así como lo hacían en álgebra o en álgebra lineal, sino que nos enfrentaríamos a resolver sistemas de ecuaciones tal cual como lo habíamos visto en el tema 1 de lo de máximos y mínimos, aunque aquí solamente están en una sola variable. Entonces, para que tengan cuidado con eso, cuidado y paciencia para que no se vayan a equivocar y pongan una solución pues, que no satisface a estas ecuaciones. A ver, mientras tanto, voy a copiar aquí otra vez la ecuación para hacer lo mismo con el punto Q. Y en un momento ya abajo, por si les falta anotar algo. Ahí me queda un momento. Si les hace falta anotar algo, pues ya nada más me comentan si ya puedo avanzar o me espero otro momento. Vale. Y pues acá hago lo mismo. Entonces el vector de posición de Q lo igualo a la ecuación vectorial de la recta R. Y entonces en este caso tendría que la raíz de 2t, la raíz de 2 por t, tiene que ser igual a 0. E a la t tiene que ser igual a 1. Y e a la menos t pues tiene que ser igual a 1. De aquí obtenemos que t es igual a 0. De aquí obtenemos que e a la 0 pues es igual a 1. Y de acá obtenemos que e a la menos 0 pues también es igual a 1. Entonces, efectivamente, tenemos aquí un sistema con solución y ya encontramos el valor que debe tomar t para alcanzar al punto P y alcanzar al punto Q. Aquí ya podemos afirmar que nuestro parámetro t que nos va a ayudar a integrar va desde menos 2 hasta 0. Ahora, aquí pues podríamos tomarlo desde 0 hasta menos 2. Sí se puede, considerando que la integral nos va a salir con signo negativo, de acuerdo a lo que vieron en cálculo integral. Cuando intercambiamos los límites de integración, pues entonces vamos a tener una integral, el resultado de la integral va a cambiar de signo, ¿sí? Pero aquí pues les recomiendo que lo pongan en orden porque recuerden que el parámetro t va avanzando de acuerdo a la dirección que nos está indicando el vector tangente. Entonces, conforme yo voy avanzando en t, pues el incremento tiene que ser positivo. Para ir de menos 2 a 0, pues tengo que sumar más 2, el incremento es positivo.
Entonces el orden correcto de integración tiene que ser desde menos 2 hasta 0, ¿sí? Para que no haya ningún pierde y que si de repente le sale un signo negativo, significa que probablemente tomaron al revés el intervalo de integración. Lo voy a bajar. Ah, sí. Que el intervalo de integración siempre deben tomarlo en orden. Si en algún momento al calcular su integral de longitud de arco les devuelve un valor negativo, entonces probablemente tomaron el intervalo de integración al revés. De nada. Me voy a bajar un poquito. Bueno, más que bajarle, voy a borrar, pero voy a copiar todo el ejemplo que estamos realizando aquí. Porque ya nada más me queda eso de espacio, entonces... Tengo ya todo el ejemplo completo. Y voy a copiar este. Bueno, a ver, ya tenemos de dónde a dónde vamos a integrar, pues ahora sí vamos a calcular lo que necesitamos. A ver, entonces, necesito el vector tangente. Para ello, pues nada más calculo la derivada. Entonces, la derivada de la función vectorial vendría siendo la derivada de raíz de 2t, pues es raíz de 2 en el vector i. La derivada de e a la t, pues sigue siendo e a la t en el vector j. Y aquí la derivada lo único que va a pasar es que cambia de signo el coeficiente. La derivada de e a la menos t, pues es e a la menos t, pero por la derivada de menos t, que sería menos 1. Y de ahí salió este signo negativo. Entonces, ya tengo aquí la derivada. Esta es la función que vamos a utilizar para calcular la longitud de arco y calcular la recta tangente en el punto que nos están dando. Bien, entonces, primero vamos a calcular la longitud de arco. Necesitamos la norma de esta derivada. Y pues recordando, necesito elevar la primera componente al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado. Y a toda esa suma le voy a tomar la raíz cuadrada. Entonces, la norma es cuadrado de este, pues es 2. Más cuadrado de este es e a la 2t. Más cuadrado de este es e a la menos 2t. Recuerden que el menos 1 al cuadrado pues se vuelve 1 y por eso es que la norma me queda de esta forma. Considerando entonces esto, tengo la longitud de arco para esta curva va a ser la integral desde menos 2 hasta 0 de la norma de la derivada, es decir, la raíz de... Lo voy a poner así. La raíz de esto, diferencial de t. Bueno,
Ahora, aquí probablemente me digan, ay, pues está muy fea esta integral. Sí, desafortunadamente, cuando estamos involucrando la norma de la derivada, pues incluimos raíces y pues a veces no es tan simple el calcular las integrales de raíces. Aquí nada más quiero comentarles rápidamente un poquito de la filosofía que manejo en este curso y es que pues estamos en cálculo vectorial pues porque ya pasó cálculo integral. Entonces, aquí no se esperen integrales muy feas, a menos que sea una curva interesante que debamos analizar. Pero pues no, no tengo la costumbre de utilizar integrales muy complicadas o que utilicen un método de integración un tanto complejo. Aquí las integrales las vamos a tomar en cuenta como un poquito más simples, prácticamente directas. Lo que me interesa es que sepan cómo armar esas integrales, sepan de dónde vienen y sepan para qué las vamos a utilizar. La parte de evaluar los métodos de integración, pues esa ya pasó y pues trato de no poner ese tipo de integrales. Les reitero, a menos que la curva o la superficie o lo que estamos analizando esté un poco interesante para tratar, entonces ahí sí tomaría en cuenta la integral, pero pues si no, no hay. No tienen por qué preocuparse de que nos dé una integral muy fea. Ahora, me van a decir, pero pues se ve muy fea. Bueno, sí, pero observen que la forma en la que le escribí es conveniente debido a que puedo expresarla de esta forma. Cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, porque si yo multiplico e a la t por e a la menos t, por leyes de exponentes me quedaría e a la 0, que es 1, más cuadrado del segundo. Entonces dense cuenta que tenemos un trinomio cuadrado perfecto, el cual podemos factorizar y podemos simplificar la raíz. Entonces esto me quedaría como e a la t más e a la menos t elevado al cuadrado, raíz diferencial de t. Bueno, ahora, probablemente me puedan comentar, pero si yo simplifico la raíz, entonces tengo que asegurarme de que sí es positiva o necesito tomar la negativa porque entonces sería la definición de valor absoluto. Sí, eso es correcto, pero tomen en cuenta que esto viene de una norma y las normas siempre son positivas. Entonces, aquí no vamos a tomar la raíz negativa. Como esto se trata de una norma por las propiedades del álgebra lineal que conocemos de las normas, porque viene de la positividad del producto interno, que en este caso es el producto punto, etcétera, etcétera, lo que vieron en álgebra lineal, o bueno, espero que hayan llegado a ver en álgebra lineal, pues resulta que el resultado de simplificar esta raíz con el cuadrado siempre nos tiene que devolver positivo. De hecho, aquí ustedes pueden darse cuenta que cuando simplifico la raíz, pues esto me quedaría como e a la t más e a la menos t diferencial de t. Y pues en este caso tendríamos que e a la t es positiva más e a la menos t pues también es positiva porque son funciones exponenciales. Entonces efectivamente la norma nos devolvió un número positivo. Les reitero, esto es debido a
a las propiedades de la norma que conocemos de la definición de positividad en álgebra lineal, en el producto interno. Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿A este 2? Ah, lo que pasa es que es un trinomio cuadrado perfecto. Lo voy a poner aquí en amarillo, por acá abajo. Podemos decir lo siguiente. Yo puedo decir que u es igual a e a la t. Y entonces esto me quedaría como u cuadrada más 2, voy a dejar aquí un espacio, más u a la menos 2. Si yo tomo en cuenta que aquí estoy multiplicando un 1, entonces lo que tengo es un cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto. Porque sería la raíz de este, pues es u. Y la raíz del de acá, pues es u a la menos 1. Entonces tendría primero por segundo, que sería u por u a la menos 1, de ahí me dio este u. Y pues por el 2 es por el doble producto del primero por el segundo. Es decir, en esencia aquí tendría u más u a la menos 1 y todo esto elevado al cuadrado. De tal forma que pues tengo el trinomio cuadrado perfecto. Cuadrado del primero más 2 veces primero por segundo más cuadrado del segundo. Entonces, por eso es que el 2 desapareció, porque al factorizar me queda nada más el binomio al cuadrado. De nada. Ahí lo voy a dejar. Esta parte y ahora le continúo con esta integral. Que es más, la voy a copiar. ¿Algo más al momento que deseen comentar? Vale, pues. Entonces, voy a poner aquí esta y pues vamos a calcular la integral. Bueno. Entonces, pues calculo esta integral para encontrar la longitud de arco. Y pues la integral de e a la t, pues es e a la t. La integral de e a la menos t, pues es menos e a la menos t. Y todo esto evaluado desde menos 2 hasta 0. A ver, entonces, en el límite superior, pues esto me quedaría e a la 0 menos e a la menos 0 menos e a la menos 2 menos e a la menos 2. A ver, e a la 0 es 1. E a la menos 0 pues también es 1. Entonces, esta resta sería 1 menos 1, pues por lo tanto todo esto vale 0. Y del otro lado me quedaría que la longitud de arco es... Voy a multiplicar el signo negativo por cada uno de los términos de ese último binomio que tengo. Sería menos por menos más. Menos por menos, pues es más. Entonces me quedaría e cuadrada menos e a la menos 2. Esa es la longitud de arco de la curva entre los puntos P y Q. Entonces, la curva que estamos trabajando, desde el punto P hasta el punto Q, mide e cuadrada menos e a la menos 2, que vendría siendo nada más esta parte con los signos ya simplificados un poquito. A ver, quiero que me ayuden aquí.
¿Aproximadamente cuánto les da esto en decimal? Exacto. 7.254. Bien. Bueno, este dato lo vamos a tomar aquí en cuenta y lo vamos a dejar ahí un ratito porque lo vamos a utilizar para, para mostrarlo en GeoGebra. Vamos a ver cómo está la curva, vamos a localizar los dos puntos y vamos a localizar el inciso B, que vendría siendo el calcular la recta tangente en el punto Q, que es donde nos están pidiendo. Y pues le vamos a pedir a GeoGebra que nos mida la longitud desde el punto P hasta el punto Q. Entonces, ahí tenemos ese dato aparte para que lo podamos ver más al rato, porque GeoGebra no nos va a decir esto, nos va a decir la expresión decimal. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? Ajá, sí, esta ya sería respuesta del inciso A. Ni nada. Pues a ver, rápidamente. Nada más recordando qué es el o qué nos están pidiendo en el inciso B. Y dice, obtén la ecuación vectorial de la recta tangente a R en Q. Entonces, como inciso B, nos piden la recta tangente a R en Q. Recordemos que la ecuación vectorial de una recta es n igual a un vector director, que en este caso vendría siendo el vector tangente a la curva, es decir, el vector derivada, más un punto, que como nos están indicando que debe ser en Q, pues debe ser en el punto base de nuestra recta, el vector de posición de Q. Ahora, el vector director de la recta debe estar multiplicado por un parámetro. Para evitar que t sea ese mismo parámetro, voy a utilizar otro, por ejemplo, voy a poner alfa. Entonces, el vector director se multiplica por un escalar alfa y se suma al punto base de la recta. Es precisamente la forma que ustedes usaban en cálculo y geometría analítica de esto. N igual a un parámetro por el vector director más el punto base. Nada más que aquí recordemos que el vector director es el vector tangente, el vector derivada, y el punto base pues es el que nos están dando. Y para evitar que t se confunda como parámetro, pues utilizo uno nuevo, que es alfa. T es el parámetro de la curva, alfa es el parámetro de la recta tangente. Bueno, pero aquí hay que tomar en cuenta el valor de t que debo utilizar en Q para alcanzar el punto Q, porque de ese lugar es de donde yo quiero tomar el vector tangente. Entonces, recordemos que el punto Q lo obtenemos en t igual a 0, de tal forma que la ecuación de la recta tangente tendría que ser la derivada evaluada en 0 multiplicada por el parámetro alfa de la recta más el punto base, que vendría siendo el punto Q. Entonces, lo único que me hace falta aquí es calcular cuánto vale la derivada en t igual a 0. Y a partir de ahí ya tendría el vector director de la recta. Entonces, voy por la derivada. Ya está.
Bueno, aquí tengo la derivada. Ay. Ahí está. Entonces la voy a evaluar en t igual a 0. ¿Qué pasó? Ah, porque como nos están pidiendo la recta tangente a la curva R en el punto Q, encontramos que para alcanzar al punto Q, t debe ser igual a 0. De nada. A ver, entonces evalúo t igual a 0. Pues me queda raíz de 2 en i más e a la 0, pues e a la 0 es 1 menos e a la menos 0, pues sigue también siendo 1. Y pues con eso tenemos ya directamente el valor del punto Q. El valor del punto Q. El valor del vector tangente en el punto Q. Entonces en el punto Q vamos a tener raíz de 2 en i más j menos k. Y con esto ya podemos armar la ecuación de la recta tangente. Entonces recordemos que el punto Q es 0, 1, 1. Y a partir de él es que vamos a calcular la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Entonces, n vendría siendo alfa veces el vector tangente, raíz de 2, 1 menos 1, más el vector de posición de Q, que sería 0, 1, 1. Y ya tenemos ahí el inciso B. Esa sería la ecuación de la recta tangente en el punto P. En el punto Q. Entonces aquí nada más les pongo recta tangente. Recta tangente a R en Q. Y listo. Ya tenemos los dos incisos de nuestro problema que estábamos trabajando. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Cómo? Ajá, se puede dejar expresada así o en forma usual como lo trabajan en geometría analítica. De esta forma o incluso en términos de los vectores canónicos se puede quedar expresada como alfa raíz de 2 en el vector i más alfa más 1 en el vector j más menos alfa más 1 en el vector k. Cualquiera de estas tres expresiones son lo mismo. En esencia a mí me gusta utilizar esta forma porque la notación de vector en forma de columna o como una matriz de una sola columna es útil para el momento de realizar, por ejemplo, cambios de coordenadas. De nada.
Entonces yo no tengo inconveniente con que lo expresen de la forma que ustedes gusten. Digo, a final de cuentas ya sabemos que estas formas son vectores, entonces pues cada quien puede darle su toque personal a la forma de expresar las curvas. Bueno, de hecho, nada más así rápidamente. Es curioso, pero generalmente en geometría analítica usamos esta forma de expresarlas. En álgebra lineal, prácticamente en todo el mundo, es más frecuente esta expresión. Y en cálculo vectorial o cálculo multivariable, es más frecuente esta expresión en términos de I, J y K. Entonces, a pesar de que ya nos hemos dado cuenta de que prácticamente todo converge hacia lo mismo, pues como que cada academia o cada persona tiene enfocada en alguna de las asignaturas, geometría analítica, álgebra lineal o cálculo vectorial, pues enfoca su notación directamente en su campo de estudio donde se esté desarrollando con mayor fluidez. Pero pues en esencia es lo mismo, ¿eh? Entonces pueden usar la notación que ustedes quieran. Bueno, díganme si me puedo pasar a GeoGebra. Esto no se ve. Ah, bueno, esto ya ahí se ve. Estas se las comparto para que la vean de mejor forma. Por acá. Entonces, me voy a ir a la vista en 3D. Le voy a quitar ahí el plano. Bueno, esta es la vista 3D de GeoGebra y voy a poner primero la curva. Entonces va a ser nuestra curva en 3D y dijimos que era la raíz de 2 que multiplica el parámetro t, e a la t, e a la menos t, con t, vamos a decir que varía desde menos 10 hasta 10. Aquí nada más porque GeoGebra me está pidiendo que ponga parámetro, valor inicial y final del parámetro, pero pues en esencia no es necesario. T pertenecería a los reales porque las tres funciones estarían definidas sobre los reales. Entonces, aquí pueden observar la curva. Esta es la curva que estamos trabajando. Entonces, pueden observar cómo efectivamente recorre sobre las tres dimensiones. Bueno, voy a poner el punto P que nos habían dado, que es menos 2 raíz de 2 e a la menos 2 e cuadrada Por ahí ustedes pueden observar cómo efectivamente el punto está sobre la curva, entonces pertenece a ella. Y voy a poner el otro punto, que es el punto Q, que es 0, 1, 1. Ahí tienen cómo efectivamente pues pertenece a la curva, este punto Q. Bien. Entonces, lo que voy a medir es la longitud. Voy a medir la longitud desde de la curva R, desde el punto inicial que es P, hasta el punto final que es Q. Y aquí ustedes pueden observar cómo la longitud me devuelve de 7.25. Díganme si ese es el valor decimal que obtuvimos. Entonces, nos damos cuenta cómo efectivamente esta curva
mide E cuadrada menos E a la menos 2, que es ese 7.25 desde el punto P, aquí arriba, hasta el punto Q. Bueno, ahora, pues nos damos cuenta que la integral de la cual hicimos la deducción hace un rato, pues es efectivamente correcta y me devuelve la longitud de esta curva. O bueno, de cualquier curva, en general, cualquier curva que esté parametrizada. Bueno, ahora, dense cuenta de una cuestión importante. P se encuentra aquí arriba y Q se encuentra aquí abajo. El primer punto dentro de la trayectoria es P, el segundo punto es Q. Eso quiere decir que conforme va avanzando el parámetro, los puntos van bajando y después se van recorriendo la trayectoria hacia la parte positiva del eje Y. Entonces voy a poner aquí un deslizador rápidamente. Bueno, le voy a poner otro nombre, K, para que no me lo confunda con la variable T. Entonces le voy a poner K. Y ahora sí ya le puedo cambiar a T. Ahí está. Bueno, entonces lo que voy a poner es un punto A que va a tener de coordenadas raíz de 2t, e a la t, e a la menos t. Este punto A lo voy a poner en color rojo. Yo creo que a los ejes coordenados los voy a poner en color negro y a la curva la voy a poner en color azul. Bueno, para que se note de mejor forma. Entonces, ustedes pueden observar cómo el parámetro t, conforme va avanzando, ahí vemos cómo va bajando por la curva y después se va yendo en dirección de la parte positiva del eje Y. Ahora, esto se los comento precisamente para que tomemos en cuenta cómo va a estar mostrada la recta y el vector director de la recta tangente en Q. Entonces, voy a poner la recta tangente. N. Bueno, primero voy a poner el vector tangente T. T es el vector tangente. Su punto inicial va a ser Q y el punto final pues va a ser ese mismo Q, pero sumado el vector que nos acaba de dar, el que acabamos de calcular. ¿Qué valor nos dio de vector tangente? Raíz de 2, 1, menos 1. Bueno, ahí lo tengo. Este también lo voy a cambiar de color. Los voy a poner en color rojo. Y por aquí ustedes pueden observar cómo efectivamente es tangente a la curva en ese punto. Entonces, voy a poner la recta tangente. N va a ser igual a la recta que contiene al punto Q y al vector T. Esta la voy a poner más o menos en un color un poquito anaranjado. Bien, ahí la tenemos. Pueden observar cómo efectivamente la recta tangente está tocando en el punto Q a la curva y solo en el punto Q. Y en este caso, conforme voy avanzando en el parámetro, nos damos cuenta que el vector tangente pues me está indicando cuál es la dirección en la que se está avanzando sobre la curva, conforme voy variando, voy incrementando el parámetro. Entonces, tanto la parte geométrica como la parte analítica de lo que acabamos de ver de cálculo, utilizando las derivadas, pues efectivamente concuerda con lo que ya habíamos comentado, con la teoría que ya conocemos. Y pues ya tenemos ahí
la recta tangente a esta curva en ese punto determinado y vemos que efectivamente el vector director de la recta es tangente a la curva y me señala la dirección del movimiento. ¿Algún comentario hasta aquí de la situación geométrica? Sí, sí, de hecho, en la medida de lo posible, sí les recomendaría que traten de realizar un bosquejo en GeoGebra, en este caso, para que pues, puedan precisamente corroborar los resultados que les den. Bueno, voy a pasarme de vuelta a la pizarra. A ver, ahí ya estoy de vuelta. Entonces, vamos a dejar pendiente esta parte del vector tangente y de la longitud de arco un momento. Y vamos a ver unas cuestiones importantes respecto a la derivada y una propiedad bastante interesante al respecto. Bueno, de hecho son dos propiedades interesantes respecto a lo que estamos viendo. Entonces, nada más rápidamente. Algunas propiedades importantes de la derivada vectorial. A ver, en esencia, como ya hemos visto, la derivada vectorial es la generalización a más de una dimensión de la derivada usual, de la derivada que ya conocemos en una sola variable. Entonces, pues, en esencia cumple con las propiedades de la derivada que ustedes conocen. Las que voy a resaltar aquí son, primero, pues la condición de linealidad. Si yo estoy derivando la combinación lineal alfa u más v, pues es lo mismo que obtener alfa veces la derivada de u más la derivada de v. Lo que en transformaciones lineales ustedes conocieron como la superposición y la homogeneidad, que en esencia pues es conservar la suma de vectores y la multiplicación por una escalar, lo que le da el nombre, la característica de linealidad desde el punto de vista algebraico. Otra de las derivadas, otra de las propiedades de la derivada que quiero tomar aquí es el cálculo de la derivada de un producto. Como sabemos, la derivada en una sola variable, la derivada de un producto de funciones es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Pero cuando estamos hablando de vectores, pues tenemos dos tipos de productos. El producto punto. Entonces, si yo tengo la derivada de un producto punto de funciones, el resultado es la primera punto la derivada de la segunda más la segunda punto la derivada de la primera. Es decir, conserva la misma regla del producto de funciones, de la derivada del producto de funciones que conocemos de una sola variable. La diferencia es que aquí estoy utilizando el producto punto y no el producto de funciones. Y en el caso del segundo producto vectorial, que es el producto cruz, pues tengo lo mismo. La primera cruz, la derivada de la segunda, más la segunda cruz, la derivada de la primera.
Bien. Entonces, esto es importante básicamente porque esta la vamos a utilizar a continuación para encontrar un nuevo vector, porque ya encontramos el vector normal, el vector tangente. Entonces a continuación vamos a calcular el vector que le llamaremos normal. Aquí nada más quiero mencionar estas propiedades de la derivada porque como les comenté, pues prácticamente son las mismas propiedades de la derivada que ya conocen. Excepto pues la derivada del cociente, porque no hay cociente de vectores, eso no existe. O la derivada de un vector elevado a una potencia, pues eso tampoco lo podemos expresar, no lo podemos definir como tal. Entonces, con estas tres, que son las derivadas importantes dentro, o las propiedades importantes dentro de los vectores, la combinación lineal, el producto punto y el producto cruz, vamos a poder justificar algunas cuestiones que vamos a ver entre el jueves y la próxima semana. Sobre todo porque vamos a tratar de calcular de una forma muy sencilla lo que le vamos a llamar el triedro móvil. Bueno, entonces, con estas propiedades nos quedamos hasta el momento. Así sí le subo. ¿Por dónde? ¿Por ahí? Nada. Bueno. A ver, antes de comenzar a ver esto último de la sesión de hoy, quiero preguntarles. ¿Cómo definen el módulo de un vector? O bueno, la norma de un vector o la magnitud, como le quieran decir, a través del producto punto. O ya no se acuerdan. Digo, también es válido que me digan, no, pues no me acuerdo. Algo así, exactamente. Más o menos algo así. Lo voy a bajar un poquito. A ver, la norma de un vector, lo voy a poner en términos de la función. La podemos calcular como, lo voy a poner del otro lado. La raíz del vector punto el mismo. De esta forma. Así es como podemos calcular la magnitud del vector. La norma, magnitud, módulo, como le quieran llamar. Bueno. Ahora, yo quiero tomar en consideración lo siguiente. Pero aquí me faltó indicar que son vectores. Bueno, quiero tomar en consideración lo siguiente. Voy a decir que la norma de este vector es constante. Entonces, yo puedo decir que es igual acá, es una constante, nada más digo que tiene magnitud constante. La norma de un vector tiene magnitud constante. Bien. Lo que puedo hacer a continuación es calcular la derivada, pero antes de calcular la derivada, como no quiero calcular raíces, voy a elevar al cuadrado.
Entonces, elevando al cuadrado, puedo simplificar la raíz. Me queda el producto punto de un vector consigo mismo. Y aquí me queda k cuadrada. Bien. Puedo aplicar aquí, ahora sí, lo que sería la derivada respecto de t. De esta forma. Y, de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues puedo desarrollar esta derivada. La voy a poner en términos de la notación de Lagrange y ya no de la de Leibniz. Entonces me quedaría la primera por la derivada de la segunda, que es la misma, más la segunda por la derivada de la primera. Y la derivada de la constante, pues es 0. Aquí puedo reducir estos dos términos, precisamente como se trata de la misma función, puedo reducir. Y entonces observen. Ay, pero me faltó poner el producto punto. Perdónenme, aquí me faltó poner el producto punto. Y sí debo ponerlo, porque si no, entonces puede ser que se esté multiplicando el vector. Puede aparentar que se está multiplicando el vector. Y pues no. Sería incorrecto. Aquí nada más abro este espacio. Y abro este espacio. Para poner aquí punto, 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 y aquí pongo punto. U' de t igual a 0. Bien, puedo dividir entre 2 esta igualdad y ya me queda que u de t, punto su derivada es igual a 0. A ver, esta condición que les aparece hasta aquí abajo, tal vez la recuerden. Ah, ya no tengo espacio. Bueno, ahí le dejo. Nada más dividí entre 2 a ambos lados, porque si divido entre 2 de este lado y divido entre 2, pues del otro lado me sigue quedando 0 y 2 entre 2 se simplifica en 1. ¿Se acuerdan de esa última condición que estoy acá subrayando? A la derivada no le hagan caso si es o no derivada. Es otro vector, ¿eh? Un vector u. No. No. ¿La condición de qué? Ajá, exacto. Cuando hacemos el producto punto entre dos vectores, eso quiere decir que los dos vectores son perpendiculares u ortogonales. Entonces, esto me indica que si la magnitud, la norma de un vector es constante, porque partimos de ahí, entonces el vector y su derivada son perpendiculares. Déjenme se los escribo bien en una sola línea. En este caso, el vector u de t es perpendicular a su derivada. Si yo tengo una función vectorial cuya norma es constante, entonces al derivarla voy a tener un vector perpendicular. Es precisamente lo que acabamos de obtener aquí.
Y todo viene de la definición de norma con el producto punto, ¿sí? Entonces, siempre que tengan una función cuyo módulo, cuya norma es constante, su derivada siempre va a ser perpendicular, siempre va a ser un vector ortogonal. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, aquí a u, y al derivarlo voy a tener por acá a u', donde aquí pues tendría 90 grados. Ahora, eso es de mucha ayuda para lo que vamos a realizar a continuación, porque vamos a utilizar el vector tangente para encontrar un vector perpendicular, que le vamos a llamar el vector normal. Nada más que como ya se me acabó el espacio, díganme si les puedo borrar. A ver, les voy a borrar rápidamente, antes de que se nos acabe la sesión. Bueno. A ver, entonces, ya sabemos que si la norma de u es constante, entonces u de t es perpendicular a u'. Bien. Ahora, con el vector que hemos estado trabajando al momento, que es el vector r de t, este en general, como depende de t, pues depende la magnitud, la norma también dependerá del parámetro. Pero si este vector tangente lo normalizamos, es decir, que le calculamos su vector unitario, obtenemos el llamado vector tangente unitario. Justamente es lo último que habíamos comentado la sesión anterior. Este es el vector tangente unitario. Bueno, ahora, si yo tomo este vector tangente unitario, pues resulta que su norma es constante, porque es una norma igual a 1, por eso es un vector unitario, ¿no? Entonces, el vector tangente unitario tiene una norma constante y por lo tanto su derivada debe ser un vector perpendicular a él. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que si trato de derivar esto, pues caería en la derivada de un vector, la derivada vectorial, pero un escalar que está dividiendo. Entonces recuerden que la norma es un escalar. Aquí no tengo una división de vectores como tal. Tengo la multiplicación del vector derivada de r entre su norma. Su norma es un escalar. Sin embargo, pues ahí tendría que tomar en consideración para cada componente la derivada de un cociente. Entonces se vuelve un poquito complicado. Bueno, voy a utilizar lo que acabamos de ver de la longitud de arco. Observen lo siguiente. De acuerdo a lo que encontramos hace rato en longitud de arco, la diferencial de S la podemos calcular como la norma de R' por diferencial de T. Es precisamente la construcción que hicimos para encontrar cómo calcular la longitud de arco. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es dividir esta última expresión entre diferencial de t. Bien, pues ya lo tengo aquí, r' de t. La norma la puedo calcular como la derivada de la longitud de arco respecto de mi parámetro t. Ahora, por otro lado, recordemos que la derivada de
de r respecto de t la calculamos como r derivada de r respecto de t. De esta manera. Porque estamos derivando respecto al parámetro t, entonces hay que derivar todo el vector respecto de t componente a componente. Bueno, estas dos, esta la voy a sustituir aquí y esta la voy a sustituir acá. Bien. Y van a darse cuenta que nos va a quedar el vector tangente unitario de una forma más simple, porque me va a quedar en términos de la longitud de arco. Entonces, voy a sustituir en el vector tangente unitario estos dos que acabo de encerrar en color amarillo y en color cian. Nada más quiero que me digan si le puedo bajar o cuándo le pueda bajar. Vale. A ver, pues. Entonces, este es R' entre su norma. Y la derivada, pues acabamos de encontrar que es la derivada de R respecto de t entre la norma, que sería la derivada de la longitud de arco, respecto de t. Bien, pues por la regla del sándwich y por la simplificación de los cocientes de diferenciales, esto me quedaría como la derivada de r respecto de la longitud de arco. Entonces, yo puedo decir que si mi curva está expresada en términos de la longitud de arco, al derivarla, automáticamente voy a tener un vector unitario, que es el vector tangente unitario. Porque si resolvemos este cociente por regla de sándwich, se simplifican las diferenciales de t. Bueno, ¿eso de qué me sirve? Pues porque recuerden que habíamos comentado, si yo tomo en consideración un vector de magnitud constante, como es un vector unitario, al derivarlo, el resultado va a ser un vector perpendicular. Es decir, si yo tomo el vector tangente unitario y quiero calcular un vector perpendicular a él, entonces lo único que tengo que hacer es derivarlo. Si yo tomo en cuenta entonces la derivada de r respecto de s, al derivarla voy a obtener un vector perpendicular, un vector ortogonal. Entonces derivo la derivada respecto de s, obtengo la segunda derivada respecto de s, y entonces tenemos un vector perpendicular. Estas expresiones, esta que tienen aquí, pues es la misma que la de acá, porque recuerden que el vector tangente unitario lo puedo expresar en términos de la derivada de r respecto de la longitud de arco. Por lo tanto, si yo derivo al vector tangente respecto de la longitud de arco, que sigue siendo la misma expresión, que en este caso, es más, la voy a poner en amarillo, esta la voy a poner en amarillo. Que tengo aquí, la que tengo aquí en amarillo, sería la derivada del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco. Este me va a devolver un vector unitario n multiplicado por kappa. Esta no es una k, es una letra griega kappa. ¿Y esto de qué me sirve o en qué me ayuda? Bueno, pues al vector n,
le vamos a llamar vector normal unitario. Y a capa le vamos a llamar la curvatura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Resulta que ya tengo un vector tangente a una curva. Si yo calculo un vector normal a esa curva, entonces lo que debo hacer es el vector tangente lo puedo derivar respecto de la longitud de arco. Y me va a devolver dos cuestiones importantes. El vector perpendicular en sí, que si lo vuelvo unitario lo conozco como el vector normal unitario, y la curvatura. Estos dos están relacionados porque las curvas existen debido a que estos vectores normales, digámoslo así, como que están jalando la curva o están jalando un punto que está recorriendo la trayectoria para hacerlo cambiar de dirección. De ahí viene el concepto de curva, que es un punto, sí, que sigue una trayectoria, pero que cambia de dirección conforme va avanzando. Cosa diferente a la recta. La recta, en esencia, decimos, pues, no es una curva por el hecho de que la dirección que tiene es constante, ¿sí? Y aquí viene esa parte de saber qué es eso de curvatura. ¿Por qué decimos que una trayectoria es curva? Vamos a ver que esto está relacionado con este vector normal y que a su vez estos dos, tanto el vector tangente como el vector normal, están asociados con la velocidad y la aceleración. De ahí que ustedes de sus asignaturas de mecánica conozcan que la aceleración la pueden descomponer en una tangente y una normal, una aceleración tangente y una aceleración normal. Entonces, la próxima sesión vamos a comenzar a trabajar con este vector normal, el vector normal unitario, y vamos a ver qué es esto de la curvatura, qué me indica y cómo podemos obtener el vector normal unitario a partir del parámetro que nos esté definiendo la curva, porque aquí lo acabamos de obtener con base en la longitud de arco y no en algún otro parámetro que estemos estableciendo.